¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Lab de la JCI Santa Cruz. Esta entrevista es muy especial. Tengo el honor y el privilegio de entrevistar a Ale Castillo, nuestra tesorera de JCI. Un privilegio, Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, presidente, a todos los miembros en sala y los que nos están viendo a través y nos van a ver a través de estas pantallas. A toda la JCI Santa Cruz, gracias por esta invitación. Bueno, antes de empezar, creo que es muy importante también conocer el insight, un poquito su background de usted. ¿Quién es Alejandra Castillo? Bueno, a mí me gusta mucho empezar esta parte con la parte más importante que tenemos, ¿no? Y la base que es nuestra familia. Así que Alejandra es una hija, para empezar, hija de dos papás que tengo el gusto de todavía tenerlos conmigo. Ellos viven en Cochabamba. Tengo un hermano menor, soy hermana. También él es 3 años menor que yo, sin embargo, pues no es parte, bueno, casualmente de la organización. Y él siempre ha sido, bueno, si yo soy el norte, él es el sur, así que nos comprometamos sumamente. Y pues creo que también soy amante de los animales, de la naturaleza. Siempre he tenido mascotas desde pequeña y hoy todavía hay 2 pequeñas cachorras, 2 perritas en Cochabamba. Ellas son cruceñas, para que todos lo sepan, en nuestro podcast. Fueron rescatadas aquí en Santa Cruz, pero hoy por hoy viven con mis papás en Cochabamba y son mis 2 mascotitas que no están cerca, pero siempre las visito. Y también pues soy esposa. Hace 1 año y 18 meses, bueno, en realidad 18 meses, año y medio, que estoy ya felizmente casada. Por esa situación vengo ya a residir acá a Santa Cruz. Yo soy cochabambina, pero ya hace 18 meses vivo en Santa Cruz, también en esta tierra tan bonita que me ha recibido ampliamente. Y después, pues bueno, profesionalmente soy ingeniero químico, estudié en la Universidad Mayor de San Simón y ahí pues nace mucho mi especialización profesional, porque nos hacían pasar por todos los centros de investigación en la carrera y me gustó mucho el Centro de Tecnología Agroindustrial. De ahí sale mi tesis, que es una investigación en extractos naturales. Wow, y después de ello, pues también ya me introduzco más en esta área. Hace una especialización en química cosmética, en formulación de productos. Y hoy por hoy, pues también trabajo en una empresa familiar, que es mi principal negocio. Tenemos una empresa familiar de productos veterinarios. Por toda esa cercanía hacia los animales y también por poner en práctica la parte formulativa de productos veterinarios bolivianos, siendo una de las líneas pioneras de producción nacional. Hecho en Bolivia. Hecho en Bolivia. 100%. Genial. ¿Hobbies que tenga? ¿Alguna actividad que le guste? ¿Tiempo libre? Hobbies. Bueno, creo que nunca los consideré hobbies, pero sí yo hice natación desde muy, muy joven, a los 10, 11 años. Ya me introduzco en un club oficialmente, el Club Delfines de Cochabamba. Durante 15 años hago natación de manera profesional. Pude ser parte de la selección Cochabamba, la selección Bolivia. Selección Cochabamba, Bolivia. Wow. Y realmente creo que el deporte ha sido más que un hobby, algo muy cercano. Hoy por hoy sigo mucho la Fórmula 1, el tenis, el fútbol. Amo mucho el deporte. Ahorita específicamente no practico una disciplina, pero pienso volver a estos rumbos. Interesante, bueno, ha tenido una vida realmente competitiva, justamente dice mucho de usted, visualizar y bueno, una carrera brillante. Ya entrando un poquito antes de ver las preguntas técnicas de JCI que tenemos preparadas, ¿cuáles considera que son sus fortalezas o sus skills que la caracterizan como Alejandra Castillo? Bueno, creo que hablando de habilidades o de fortalezas, pues la principal que yo siempre destaco es el hecho de la perseverancia, ¿no? Siempre he sido muy perseverante hacia lo que quiero lograr. He ido aprendiendo, no voy a negarlo, disciplina. La disciplina sí se gana, pero a veces también nos cuesta aplicarla. Entonces, disciplina ha sido algo que sí todavía creo que sigo trabajando y siempre lo seguiré trabajando a nivel de combinarla con la perseverancia, ¿no? Y pues también hablando un poco del optimismo, creo que sí soy muy optimista, soy de esas personas que creo que es difícil que te digan no puedo, o no voy a poder, o hay algo que tú me digas, hagámoslo, y yo te diga, no se puede. Siempre creo que le busco la manera a que se pueda, y creo que nada es imposible, y siempre hay una manera de hacerlo, ¿no? A menos que yo misma me decepcione y diga, sí, no se puede, pero pocas veces sucede. Buenísimo.
Bueno, ya entrando ahora al tema, bueno, este es un podcast de la JCI, tratamos de conocer a todos nuestros miembros, destacados, invitados especiales. ¿Qué, ¿Cómo es el inicio de la JCI? ¿Qué la motiva a ingresar? ¿Cómo son sus primeros, su primer capítulo en el que inició? ¿Qué significó, digamos, para usted dar este primer pasito? Bien, yo conocí la organización de igual bastante joven, en época de colegio, ya que mi papá fue parte de la JCI en Oruro, ¿no? Él fue, en su época de juventud, fue parte muy activa de otra organización en la cual yo también me formé, que son los Scouts. Yo fui miembro de los Scouts gracias a él. Y en su momento, pues él también me contó, ¿no? Así como compartíamos el ir todavía al movimiento Scout, él me contaba de la Cámara Junior, ¿no? Entonces sí la conocía como una institución formadora en la que él incluso tuvo el grato placer de fundar una organización local en Oruro. No llega al cargo, por ejemplo, o a la posición de ser senador, ni tampoco cuestiones administrativas, porque en ese entonces creo que los jóvenes eran más activos, ¿no? Aprendían mucho en las organizaciones, cumplían sus etapas y pues se dedicaban ya luego al estudio, al trabajo y otras cosas. Entonces, ahí fue mi primer conocimiento de la organización. Luego recuerdo mucho, ya como parte de un proyecto de la JCI Femenino Cochabamba, ellos hicieron un foro llamado Foro de Ciudadanía y Política para jóvenes. Era justo para jóvenes que estaban por cumplir 18 años y cómo ellos podían pensar o cómo podían también aportar a la situación actual de la juventud en lo que era la política. Y en eso recuerdo que la JCI Femenino Cochabamba hizo un programa con la Fundación Fundapac y también con otras, había otra organización más, no tengo claro el nombre en este momento, y ellos también crearon un libro a través de la impresión de los jóvenes de Cochabamba en ese entonces e invitaron a todos los presidentes de las promociones de los colegios a que sean parte de este evento. Entonces yo ese año era presidenta de mi curso y fui como invitada a un primer evento de JCI. Recuerdo tenía 17 años y ha pasado el evento donde habíamos visto autoridades, habíamos vivido un intercambio muy bonito, habíamos conocido obviamente al vicepresidente mundial de ese año, a la presidenta nacional. Fue un evento muy simpático en el cual se sacó un libro de las impresiones de los jóvenes. Entonces dije, yo quiero entrar a esta organización. Ahí me vino el llamado a entrar a la organización porque pensé que era una organización de alto desarrollo porque veía a la gente y a los líderes organizar este evento. Pero ellos me dijeron claramente, qué pena, tienes 17, no puedes entrar. Y pues claramente yo pregunté, ¿y no puedo ir de oyente? ¿No puedo observar? Y no sé quién era, pero alguien de la JCI Femenino Cochabamba me dijo, lo siento, pero no tienes 18. Y no entré. Efectivamente, ese año que había tenido mi primer llamado, pues no entré, pues tenía solo 17 años. Y pues luego, 2 años después, una de mis mejores amigas del movimiento Scout me dice, tengo una invitación esta noche estábamos en la universidad y ella me llama y me dice, vamos a la invitación, es una invitación a una noche de invitados de un lugar que se llama JCI. Y le digo, bueno, vamos, pero estábamos en la pinta de universitarias, ¿no? Y ella me dice, vamos, es aquí cerca. Ok, caminamos, fuimos al lugar y llegué pues a una noche de invitados de la JCI Unión. Mi capítulo madre, donde inicié. Mi amiga no entró, yo sí. Y me acuerdo la primera anécdota que tengo y es llegar en mi pinta universitaria con mochila, con jeans, con zapatos deportivos y una chompa, diríamos así, de lana, a un lugar donde todos estaban de terno, formales, y había mucha gente totalmente adecuada en su vestimenta y en su forma de prepararse para semejante reunión, y yo llegaba de la universidad y fue una vergüenza, pero fue vergüenza personal, pero ellos me recibieron con mucho cariño y de hecho pues tanto cariño que me quedé y entré a la organización en ese año, 2006. Qué genialidad. Bueno, me imagino que hicieron una asamblea, alguna actividad muy importante. Y bueno, ya después del inicio de la carrera JCI Unión, ¿cuál fue el desafío más grande que enfrentó, bueno, en la organización? Y bueno, más o menos cómo pudo superar estos retos, digamos, ¿no? Sí, algo que le haya marcado dentro de la JCI.
Varias cosas, ¿no? Creo que a nivel local nunca hubo un reto más allá del reto de la motivación al trabajo, ¿no? Entonces creo que ahí sí fue el reto un poco de entender que no todos tienen tu misma pasión y movimiento a veces, que no puedes alinearte tanto a lo que otras personas piensan. Entonces sí fue ese entendimiento en la organización, en que era una organización de voluntariado, pero a veces te exigían mucho y a veces tú querías exigir mucho en cuanto a trabajo y entrega, ¿no? Tanto de tiempo como de recursos. Y eso fue mi época local. Nunca tuve, gracias a Dios, ningún problema específico a nivel local, pero sí en el nivel nacional vino un primer reto muy fuerte en el cual yo dejo la organización por 2 meses y medio, en los cuales digo, bueno, voy a dejar la JCI, ya no quiero saber más de esta organización. Y pues era justo cuando hubo un tema en el cual, era un tema político totalmente, en el cual yo quería postular a una presidencia nacional en un año en el que mi propia organización local estaba postulando y de hecho ya estaba nombrada como organizadora del evento internacional, el penúltimo evento internacional que se hizo en Bolivia. La JCI Unión y la JCI Femenino Cochabamba fueron las anfitrionas de la conferencia de área de todo América el 2015. Entonces, al ser mi propia organización local, por un tema de ética, lógicamente no podíamos ser juez y parte, es decir, no podíamos ser presidentes nacionales y al mismo tiempo organizadores. Entonces, por ello había un bien mayor y había que dar un paso al costado y que ese año el cual yo había planeado ser presidenta nacional, por ejemplo, y que todo estaba dado para ello, pues tenga ese choque de que me digan, bueno, tienes que hacerte a un lado, porque hay un bien mayor llamado conferencia de área, hay un país, que es Bolivia, hay una organización local, que es la tuya, entonces tus aspiraciones e intereses personales tienen que ponerse a un costado, porque hoy por hoy hay algo más grande que tú. Y ese creo que fue la mayor enseñanza en la organización para mí, porque al principio vino ese rebote, ¿no? El rebote del ego, el rebote de nuestro sentir como ser humano, decir, ¿por qué si yo tengo todo o cumplo todo, por qué me van a postergar? ¿O por qué yo tengo que hacerme a un lado? ¿O por qué esto es más importante que mi planeamiento? Entonces ahí creo que sí hubo esa reacción de no entender al principio, de creer que me estaban agrediendo, de ver que era algo personal o de algún tipo de ataque, pero al final de cuentas creo que si hubo, pues bueno, ahí se quedó, ya que después de ello, la misma persona que fue la persona que fue el mediador para incluso tomar la presidencia en ese entonces, nuestro pasado presidente Arnaldo Montero, de La Paz, que era alguien neutral para la organización del evento y para que todo salga bien el año siguiente, en la experiencia de personas que ya habían pasado por esa situación, fue quien me busca y me trae de nuevo a la organización en mi enojo y en mi rabia y en mi ego distorsionado, ¿no? Pero yo creo que ahí es la mayor enseñanza que yo he tenido, el hecho de saber que a veces en esta organización o en cualquier espacio de la vida hay algo mayor que tú. Hay un bien mayor por el cual tú tienes que estar listo a hacerte a un lado o a saltar adelante también. Y además, bueno, la esencia de la JCI son sus reglas, sus normas, ¿no? Las políticas que están establecidas también. Y fue una gran enseñanza para usted también poder conocer. Ahí, si nos damos cuenta, las enseñanzas y las políticas, y si hubiéramos seguido las reglas, no tenían por qué postergarme. ¿Te das cuenta? Cumplíamos todo, pero era un tema político netamente dentro de la organización a nivel de buscar un bien mayor. Es ahí donde a veces uno tiene que entender, claro, que podíamos pisar fuerte contra esta posición, ir a la base política o a la base constitucional, y tenía todas las de ganar, pero era el momento en el cual uno tenía que bajarse de ese podio y decir, hay algo más grande que tú. Bueno, quizás esta va para otro podcast, para otra entrevista. Bueno, hablando del tema de los eventos importantes, así como la conferencia de área, esta pregunta que nos hacen acá es muy interesante. ¿Cuáles son los eventos más significativos a nivel mundial que haya asistido y cuáles considera que son importantes para un miembro junior, ¿no? Que no se debería perder como experiencia? Esa es una excelente pregunta. Debido a que la JCI es una organización global, es decir, estamos presentes en más de 115 países,
es un poco equivocado en toda esta experiencia que yo les cuento, el quedarte solo a nivel de tu ciudad, de tu comunidad o incluso de tu país. Se pierde uno el momento de conocer la organización en su alta plenitud cuando estamos solo dentro de nuestra área local o nacional. Yo recomendaría a cualquier miembro en la organización que inmediatamente esté en esta organización busque las oportunidades internacionales. Entre las primeras es asistir a una conferencia de área o a un congreso mundial, donde hay diferentes actividades que te muestran la grandeza y el tamaño de nuestra organización en otras regiones. En Bolivia tuvo su época de oro la JCI hacia años pasados, la década de los 80s, principios de los 90s, donde nosotros decíamos ser miembro de la organización o portar el pin que tenemos era de alto rango, alta importancia. Y hoy por hoy eso sigue en otros países y nuestra organización es sumamente importante. Y eso hay que verlo en carne viva, por eso pienso que toda oportunidad es viajar o es interactuar con esa globalidad que te ofrece JCI, que otras organizaciones no te las ofrecen, ¿no? Entonces, ir a una conferencia de área es mandatorio. Ir a un congreso mundial aún más. Si estamos en una época de estudiantes, para abrirte oportunidades de estudio, de abrir la mente hacia lo que es la realidad global. Si estamos en una época de ya ser empresarios o estar en un trabajo, en un rol, en una carrera profesional, para abrir también oportunidades laborales o incluso de crecimiento personal, económico. Y si estamos en una fase quizás ya de incluso tener un post-JCI, diríamos así, también hay oportunidades desde el ámbito de lo que son los alumnis o el senado mismo de la organización, ya para hasta el momento, si quieren, de placer, de turismo, de compartir, de hacer viajes que uno capaz no se imaginaría que haría. Entre los importantes que me preguntabas, creo que ha habido 2, 3 viajes muy importantes para mí. El primero, de hecho, fue mi primera conferencia de área, que fue en Rosario, Argentina. Fue mi primer viaje con la organización y fue importante porque yo participaba como representante al concurso de oratoria. Era la primera vez que yo participaba en un concurso internacional y según yo, pues claro, no es lo mismo estar parada frente a tu público, a tu país, a tu gente, que estar parada en un escenario con alto nivel competitivo. Y eso fue un momento muy importante, creo, en mi desarrollo, cuando uno dice, wow, necesitamos más preparación, necesitamos seguir adelante, porque ese concurso fue muy vital. Otra experiencia muy hacia el área cultural fue visitar India, por ejemplo. Wow, qué hermoso. India fue un congreso mundial en el 2018 y lo que me chocó fue la realidad cultural, ¿no? En todo lado a veces uno dice, qué bonito viajar, qué bonito conocer un espacio, pero India fue muy fuerte a nivel cultural, a nivel evento y a nivel de el post-turismo, de entender en una realidad donde ves un palacio y al lado ves pobreza, pero en alta magnitud, ¿no? Entonces creo que la cultura, el choque y diferencia cultural fue muy fuerte para mí, y además que ese año era el primer año de mi candidatura internacional, era mi primer cargo electo, entonces creo que es otro evento que lo tengo muy, muy grabado por ese choque emocional que uno tenía y el choque cultural que no te imaginas ver en otro país al nivel de, por ejemplo, la población de India, ¿no? La demografía increíble. Bueno, bastantes recuerdos, bastantes experiencias también. Bueno, ahora quizá vamos a entrar algunas preguntas igual que las tenemos acá y entrando un poco a conocer más de la JCI. ¿Cuál considera que es la mejor edad para ingresar a la JCI? A cualquier edad. Entre los 18 y 40 años, e incluso ahora se ha aperturado un espacio post 40 años para que cualquier persona pueda vivir lo que es esta organización de desarrollo personal y en sí del liderazgo. Creo que entrar joven a mí al principio me causó un choque, ¿no? Yo entré a mis 19 años y pues hoy estábamos hablando previo que es casi una media vida acá en la organización, pero en ese momento yo sentía que había entrado muy temprano, porque el promedio de edad cuando yo había entrado era entre 25, 26 y 38 años.
Entonces yo era como fuera del foco de la gente que en ese entonces estaba en la organización. Hoy por hoy, el promedio es mucho más joven, entre 18 y 25, 26 años. Eso quiere decir que hoy invitamos a todos los jóvenes y cuanto más antes entren, mejor la van a aprovechar. Total. Pero creo que cualquier persona, cualquier edad, incluso si entran a los 39 años o quieren conocer la organización post 40, es posible, porque uno puede, se ha abierto ahora una iniciativa global que es el Club Alumni. ¿Qué es el Club Alumni? Es haber sido miembro de la organización y estar post 40 años, o querer ser alguien que trabaje con la organización y trabajar con la organización en un modo de soporte o en un modo de mentoría, en un modo de apoyo, y uno puede ser un JCI Alumni incluso post 40. Qué interesante. Bueno, para los que son más de 40, ahí está. Ahí está. ¿Cómo ha transformado la JCI su vida personal y profesional? O sea, ¿qué impacto ha tenido en su desarrollo, su carrera en general? Muchas cosas. Yo les cuento con toda la sinceridad y el cariño a esta organización, desde cómo vestirse, desde cómo presentarse, desde cómo hablar, desde cómo aprender cómo estar en una reunión, en una entrevista de trabajo, en un espacio en el cual uno sepa tener ese diferencial entre ser JCI y no lo ser. Yo recuerdo muy claro donde era la sede de mi organización local, de la JCI Unión, era en el 6º piso. Entonces yo salía de la universidad y me acuerdo que en el ascensor yo me cambiaba, ¿no? Me cambiaba zapatos, me cambiaba una camisa. En el baño previo, no había baño antes de llegar a la organización, y el baño era dentro, el salón, o sea que uno no se podía cambiar ahí. Entonces, en pleno ascensor, yo me cambiaba todo, hasta me maquillaba y todo, porque era una vergüenza llegar cuando uno no estaba en el traje formal de estar presente en las asambleas, por ejemplo. Entonces, desde cómo vestirse, el tema de cómo expresarse, aprender etiqueta, aprender protocolo, aprender mucho de hasta redactar una carta a nivel inicial, es clave. Es clave. Hoy hay inteligencia artificial, hoy hay un montón de herramientas, pero yo creo que la esencia que te da el vivir la organización es esa transformación inicial como persona. Te hace definitivamente una mejor persona, te hace un diferencial gigante entre cómo desenvolverte en espacios que creo que un joven entre 18 y quizás 25 años, que es cuando uno ya, digamos, es profesional, la universidad o a veces las familias no te enseñan. Y eso es algo que la organización te transforma completamente. Capaz ahora es un poco más libre, ¿no? En nuestro espacio Bolivia. Pero yo te comento, la organización a nivel internacional es ultra formal. Y desde la diferencia entre un traje business o un traje de gala, el largo de la falda para una dama, o incluso la diferencia entre lo que es el frac, el traje formal, o un traje de noche en un varón, eso no se aprende muchas veces si no estás en la necesidad de utilizarlo. Y creo que eso es algo que a nosotros nos falta mucho como juventud a nivel país, porque falta mucha enseñanza para que la gente tenga esa cultura. Y esa cultura que se gana en otros países con el día a día, en nuestro país creo que se gana gracias a nuestras organizaciones, ¿no? Muy interesante. Eso en cuanto al desarrollo personal. Y en el desarrollo profesional, por ejemplo, el tema de networking en su trabajo, algunas conexiones que le haya permitido, digamos, desarrollar negocios. Más que hacer negocios, porque esa es una oportunidad gigante, hay personas que han desarrollado corporaciones mundiales, y los mejores negocios dicen que se hacen en estos eventos internacionales por la confianza inmediata con alguien que está compartiendo tu filosofía, ¿no? Que es la filosofía del credo JCI, creencias, valores. Pero para mí ha sido una transformación como de crear una segunda carrera. Ese ha sido el impacto profesional. En la organización nosotros tenemos la posibilidad de formar liderazgo a través de actividades, de proyectos, de posiciones o roles de liderazgo dentro de la institución, pero también siempre existe la posibilidad de formarte para formar.
Y creo que eso para mí ha sido muy importante porque uno se puede formar como un facilitador de aprendizaje. Y en eso yo sí encontré una segunda fuente hasta de ingreso para mí. Yo estudié ingeniería química, ¿no? Pero no estudié jamás, por ejemplo, didácticas de educación, ni un diplomado o un posgrado en educación superior, absolutamente nada de estos pasos, pero sí aprendí mucho en la organización a poder ser un facilitador, a poder volverme un capacitador y también hasta un conferencista en muchos lugares. Entonces, esas habilidades ganadas en años de brindar cursos, capacitaciones y facilitaciones en JCI me prepararon para que yo pueda dar las mismas en otros espacios profesionales. Entonces, privados totalmente. Yo hoy puedo decir que gracias a JCI yo tengo una segunda profesión, diríamos así, al ser consultor de muchas empresas, tanto de cosmética como también empresas de otros países que permiten que yo pueda ser facilitador o profesor en muchas áreas, ¿no? En áreas específicas relativas a mi carrera, pero creo que yo nunca hubiera imaginado estudiar para ser profesor, jamás. Pero sí la organización me abrió esa puerta y ser facilitador, conferencista o speaker en muchos lugares, creo que es gracias a la organización. ¿Cuáles serían esas habilidades dentro de lo que acaba de mencionar? Oratoria, manejo de escenarios. Si las podemos hablar un poquito más técnico. Podemos mencionarlo. Uno empieza, les decía, el concurso de oratoria, ¿no? Ir a un concurso internacional de oratoria te demanda una preparación previa ya en lo que es oratoria. Creo que hay mucho en la parte de lo que es el desarrollo de un tema, una facilitación, el presentar, el saber presentar desde niños, jóvenes, adultos. Yo me acuerdo que en mis primeros trabajos yo tenía pues 22 años y las personas a las que les enseñaba o con las que trabajaba tenían arriba de 40, entonces decían que me va a venir a enseñar una persona de 22, pero habían técnicas que te ayudaban a que estas personas pues al final confíen en ti como facilitador de sus empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas técnicas de facilitación, el manejo del tiempo, el manejo de una agenda, el manejo de la puntualidad, de la formalidad, creo que también el hecho de también establecerte como una persona en constante formación es lo que la organización a mí me ha inspirado a hacer. Pero en el tema de eventos, bueno, no quiero aprovechar esta entrevista. Organizar un evento, ¿le ha tocado organizar eventos? El tema de negociar, hablar con personas, hacer relaciones públicas, tocar puertas, lograr auspicios. Sí. O sea, esas son habilidades también que son muy importantes. ¿Le ha tocado una experiencia similar en organizar eventos? Claro, todo el área local, todo mi tiempo local, desde el 2006 que yo ingreso hasta el 2016 que salgo de la presidencia local nacional, hemos hecho desde proyectos comunitarios, la mayoría enfocados al desarrollo comunitario, donde uno tiene que ir a buscar auspicios. También espacios en los que, por ejemplo, hemos hecho consejos nacionales de capacitación. Hemos hecho eventos desde internos como la Convención Nacional o internacionales como las reuniones de presidentes mundiales aquí en Bolivia, o sino también la misma conferencia de área donde había que negociar para, por ejemplo, yo estaba a cargo de la noche de inauguración, entonces había que ir a conseguir una universidad o incluso el ejército que se presente con banderas para un bosque de banderas. Había que encontrar la presencia del presidente en ese entonces era Evo Morales, pero no fue él, lo representó el vicepresidente nacional, que era Álvaro García Linera, que estuvo presente inaugurando nuestro evento. Entonces, desde ese tipo de cartas, diplomacia, el viajar y entrar, por ejemplo, con el equipo de la conferencia en La Paz hasta Palacio de Gobierno y dejar la carta, explicar el evento. Creo que no sé si hay organizaciones o trabajos o diplomados que te enseñen esa práctica al vivo. Wow. Y eso es netamente la organización, ¿no? Es una organización con un espaldarazo que le digo yo gigante, en el cual es muy diferente tener un approach, ¿no? Una llegada a un espacio diciendo hola soy Julio o hola soy Alejandra, por más currículo que tengamos, a decir que vienes en representación de una organización que está presente en más de 115 países y tiene más de 110 años, ¿no? Un honor estar en JCI. Bueno, qué interesante. Esta pregunta sí no nos viene de los miembros juniors. Si nos puede explicar brevemente, tiene que ver con lo previo. ¿Cuál ha sido el recorrido, la carrera junior que ha hecho, y de una manera cronológica que usted realizó?
Y bueno, ¿y cómo usted se visualizó hasta llegar a este cargo? Creo que igual tiene una pequeña anécdota. ¿Cómo usted ya se visualizaba para estar en este cargo tan alto que tiene? Bueno, eso fue el beneficio de entrar temprano. Creo que cuando hablábamos de la edad, a la edad que sea que se entra a la organización, hay que interiorizarse rápidamente de las oportunidades que podemos tener. Yo sí ingreso al nivel local, lo había mencionado, desde el 2006 hasta el 2012, que soy presidente local de la JC Unión en Cochabamba. ¿Cuál es la enseñanza de esta etapa local? Porque sí pude ser secretaria, pude ser directora local de proyectos, fui directora de capacitaciones, pasé por también la vicepresidencia, la presidencia, la secretaría. Entonces son cargos que a uno le enseñan en la secretaría, por ejemplo, organización del tiempo, manejo de tiempo importantísimo, porque uno tiene su vida personal, tiene sus estudios o su trabajo, y ser secretario ad honorem de una organización era organizarse en tiempo. Creo que, por ejemplo, como director de un evento o de una área, uno empieza también a manejar equipos. Entonces, esa fue parte del área local. Yo creo que el periodo local es el periodo más bonito, es el periodo más importante. Y el cargo que hasta el día de hoy yo puedo decir es el mejor cargo de toda la organización en la carrera es la presidencia local. Es la posición más importante porque es la real posición que hace que esta organización se mueva a nivel mundial. No son los presidentes nacionales, no es el presidente mundial, no es el equipo de funcionarios del año, es la organización local y su líder que hace que esta organización a nivel mundial se mueva, porque se mueve en base a los miembros, se debe a los miembros y a los proyectos que hace cada organización local. Entonces, si no habrían miembros y no habrían presidentes locales que promuevan actividades y lideren una organización local, no habría JCI. Entonces, creo que es el cargo más relevante de toda la organización. A nivel nacional, pues sí pasé por casi los mismos, pero ya en un nivel más directivo, ¿no? Entonces, sí fui vicepresidenta nacional, fui directora ejecutiva, fui vicepresidenta ejecutiva. No toqué direcciones, tuve un ascenso bastante enfocado a la dirección en lo que es el área nacional y fui presidenta nacional el 2016. Ahora, en la etapa ya internacional, estamos hablando del 2018 a la actualidad. El 2017 sí tuve mi primera posición internacional, que fue ser parte del Consejo Americano de Desarrollo como comisionada. Posterior, pues fui vicepresidenta mundial, lo que les contaba, la postulación en India. Y sí, ahí ese año fue muy bonito porque en esa experiencia uno tiene asignados países. Yo fui asignada a República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, las islas de las Antillas Holandesas. Viajó bastante. Que se llamaba West Indies, sí. Y el área de Dutch Caribbean, que contiene 4 islas también. Qué espectacular ese trabajo. Ese año ha sido muy intenso y ahí va la segunda parte. O sea, todos los que hoy por hoy están en una época nacional, pues deberían poder aspirar a ese momento, ¿no? A la vicepresidencia mundial, porque es un momento en el cual tú realmente vives el ser funcionario activo. Es como el presidente local de la internacional. Es la parte más activa. Qué interesante. Luego paso a ser la vicepresidencia ejecutiva, que después de tener 2 comisiones enfocadas al desarrollo de habilidades, justo, que era ser comisionada y ser presidente del Comité de Desarrollo de Habilidades, que son los que generan todos los cursos, todas las formaciones y todo lo que es los programas de desarrollo para toda la organización global, pues paso a ser ejecutiva y tengo el honor de ser la segunda ejecutiva del país, ¿no? Bolivia tuvo un vicepresidente ejecutivo hace muchos años, que fue el senador Titos de Vila, que también fue político y una persona que aportó bastante a la organización y también fuera de ella al país. Creo que trabajó mucho en el área de juventudes y especialmente como ministro, entonces fue un honor ser la persona que siga sus pasos, ¿no? Y después, ya ahora estamos encaminados en ser parte del Comité Ejecutivo Mundial hace exactamente 3 años y pues este año con la maravillosa aspiración a estar en el cargo de la presidencia mundial para el próximo año. Bueno, eso la verdad que para nosotros igual es algo que nos tiene muy motivados, estamos a la expectativa. Para nuestro país sería algo histórico realmente.
ya que toca el punto, y bueno, vamos a estar apoyando en todo lo que se pueda. Gracias. Bueno, ya para ir esta hermosa entrevista, ¿qué mensaje le podría dar a nuestro capítulo JC Santa Cruz, que nos está viendo ya nuestro 51 aniversario? Estamos cumpliendo pasamos el medio siglo. Un mensaje igual para nuestra membresía, aprovechando este momento. Creo que yo sí fui muy, muy feliz de tener una experiencia muy cercana con JC Santa Cruz, incluso posiblemente desde temprana edad. Cuando empezaba el momento de ser facilitador y justo de dar cursos, había una etapa en la que te decían tienes que ir a otras organizaciones locales de otros países de otras ciudades primero, ¿no? Me acuerdo que la primera organización que a mí me abrió las puertas y la primera ciudad que a mí me abrió las puertas fue Santa Cruz. Mis primeros 2 cursos de la historia de aprender a dar un curso fue en la JC Santa Cruz y la JC Oriente, ¿no? Me acuerdo mucho haber llegado a Santa Cruz, pedir el punto, que me den la oportunidad de dar mis primeras 2 horitas de capacitación, y fueron en esta hermosa organización, y yo quedé muy admirada. Y hasta el día de hoy yo destaco mucho algo de la JC Santa Cruz, que es la historia y la escuela que tienen. No por algo han pasado el medio siglo. Entonces el mensaje creo que a la membresía actual es que se den cuenta dónde están, que se den cuenta dónde pertenecen. No es lo mismo, incluso para mí, ser parte de la JC Unión, que ni siquiera tiene los 50 años que ustedes tienen, pero que al final de cuentas creo que hay que recordar esa historia, hay que recordar el por qué, quiénes la fundaron. Hay momentos clave para mí desde la JC Santa Cruz. Uno fue esas mis 2 primeras horas de capacitación con gente que era experimentadísima, pero me abrió la puerta para eso. Siempre fueron muy, muy cercanos, muy abiertos, muy familia, y creo que eso es lo que yo creo que tenemos que recuperar un poco desde la JC Santa Cruz, invitarlos a todos los miembros a que recuerden un poquito esa esencia, ¿no? Yo recuerdo mucho una frase de una película que dice: hoy recordamos que éramos buenos, ¿no? Entonces recordemos cuán buena fue la organización y cuán buena puede volver a ser y seguir siendo para vivir otros 50 años más. Así que creo que el mensaje importante es: recuerden dónde pertenecen, y realmente que esos 50 años sigan viviendo a través de la nueva generación. Porque para mí ha sido una de las 3 organizaciones más fuertes, más potentes, más históricas de la JC Bolivia. Si tengo el honor de compartir, sin ánimo de ninguna comparación, pero para mí, por ejemplo, una organización que era sumamente potente en su momento fue la JC Oruro, parte fundamental de la formación de Bolivia, la JC La Paz, que también fue fundamental. Ambas organizaciones murieron, revivieron, volvieron a morir y volvieron a revivir y están ahí. Sin embargo, la JC Santa Cruz, yo no recuerdo que nunca haya muerto. No recuerdo un año en el que hayan sido desafiliados, no recuerdo un año en el que hayan estado en crisis. Yo sí recuerdo una organización muy potente, muy fuerte, con mucha estructura y con grandes personalidades que pasaron por sus filas, y que creo que llega la época en que lleguen nuevas generaciones que sean grandes personalidades de esta nueva etapa. Muchísimas gracias por esas palabras. Creo que eso es un despertar para todos. Bueno, todo se va renovando, ¿no? Pero tiene mucho sentido ver hacia atrás en la historia, porque esa es la fortaleza para los nuevos que venimos. Son los cimientos, ¿no? Son nuestros y eso cimientos. Es lo que nos olvidamos mucho en la organización, ¿no? Es como un edificio, ¿no? O sea, estamos en el piso 10, en el piso 51, pero a veces no somos capaces de entender la solidez en la que estamos parados. Y bueno, en esto igual aprovecho desde su punto de vista el rol de los senadores, por ejemplo, ¿no? Quienes ya son, o los pasados presidentes, los asesores presidenciales, juegan un rol importantísimo, porque ellos recuerdan a los nuevos que están ingresando todo lo que ha pasado, digamos. En su punto de vista, ¿qué tan importante es el rol de nuestros asesores, senadores, pasados presidentes? Para mí es vital. Es vital. Si a mí me preguntas, y puede cualquier persona pasar por mi organización local
Yo les tengo un amplio respeto y hasta el día de hoy creo que tengo una relación extremadamente cercana, al menos con todos mis pasados presidentes locales. Más allá si son senadores o no. La senaduría, para que, bueno, por si acaso alguien no lo sepa, es un reconocimiento, un honor de membresía vitalicia post 40 años, ¿no? Para seguir siendo parte activa de esta organización en el momento en el cual ya existe un plan para ser senador y que sea reconocido por algo relevante que ha hecho para su organización local. Pero existen muchos pasados presidentes que, por ejemplo, no son senadores, al menos en mi organización local. Yo a todos les tengo un amplio respeto porque ellos han sido mis mentores, mis primeros mentores. Lo mismo a nivel nacional, ya es un compartir un poco más cercano. Respeto demasiado a todos los pasados presidentes nacionales y creo que yo solo les voy a dar un ejemplo de este ámbito de respeto, no por un ensalzar este momento, pero sí creo que porque debemos entender de dónde venimos, y es que tanto para mi gestión local como nacional, y a mí me gustó mucho nombrar una comisión. Yo no tenía un asesor, tenía una corte de asesores, tanto a nivel local como nacional, y tuve el placer de tener el apoyo de pasados presidentes, algunos senadores, otros no, pero sí ellos estaban conmigo en diferentes roles, ¿no? El que era bueno en procedimientos parlamentarios era mi asesor en procedimientos parlamentarios y me salvaba cuando yo tenía momentos difíciles en el momento de dirigir una asamblea conflictiva, por ejemplo. Tenía otro asesor en protocolo para todo lo que era recibir visitas internacionales, el incluso presentarnos como organización ante entidades sumamente importantes, locales o nacionales. Entonces tenía un asesor en protocolo, un asesor en procedimientos parlamentarios, un asesor en eventos o proyectos. Entonces creo que sí le he sacado mucho jugo a mis pasados presidentes locales y nacionales, y hasta el día de hoy los que han sido propios desde la organización nacional o local, y hasta el día de hoy creo que yo sí respeto mucho a aquellas personas que han hecho algo tan relevante en la organización y que se han ganado el lugar que tienen. Pero sí hay un punto y una línea muy fina, ¿no? Y esa línea fina es en el cual uno está bien tener asesoría, pero muy distinto es la pérdida de tu propia esencia como líder. Y ahí sí es una pregunta muy buena la que me hacen en este momento, y es algo que yo promuevo incluso en todos los niveles de la organización. Es excelente tener la asesoría, el apoyo y saber de dónde venimos, pero también uno tiene su propio liderazgo, y en el cual si tu liderazgo está fundamentado en estos principios y bases, nunca vas a chocar. Pero si existe un choque, pues uno tiene que saber también hasta dónde estás en la capacidad y en el respaldo de nuestra Constitución y normas para cualquier acción que quieras realizar. Increíble. Bueno, JCI es básicamente una universidad, una escuela en la que se aprende del mentoring. Justamente, quizá en el sector corporativo el mentoring puede significar incluso un costo extra, un experto. O sea, ahí me decía, por ejemplo, un director, cuando me gradué de un posgrado que hice, decía, toda la información ya está en la nube, todo el conocimiento está en la nube, lo que no está es la experiencia. Y acá en JCI la tenemos de gratis, de todo, que usted tenía de todas las áreas. O sea, fue realmente un privilegio de tener esa ventaja que usted le sacó el mayor provecho. Realmente es una escuela, la JCI. Y ya para finalizar, bueno, vemos que esta escuela quizá muchos no la están aprovechando. O sea, tenemos una organización mundial, JCI, que está ahí para los jóvenes para servirse, pero el mundo ha cambiado, la tecnología, los jóvenes están distraídos en otras cosas. Un mensaje, una reflexión para ellos que podemos aprovechar. Justo vamos a hacer pie a lo que estábamos hablando, ¿no? Que era el tema de la experiencia. Creo que la experiencia para todos los jóvenes es algo que no está en el teléfono, no está en la inteligencia artificial, no está tampoco al lado de un libro, un diplomado muchas veces. Creo que la experiencia es algo que se tiene que vivir. Y yo sí voy a dejar una frase aquí para los jóvenes, incluso a través de no solo la JCI. Yo aprendí esto en la organización del movimiento Scout, que te decía aprender haciendo. Entonces, ¿cómo enseñaba el movimiento Scout? A través del aprender haciendo. Y creo que uno en JCI hace eso exactamente, aprender haciendo. Entonces, para los jóvenes que hoy por hoy tienen tantas herramientas
de la mano, se les es más fácil incluso hacer un cambio positivo en sus comunidades con todas esas herramientas actuales, pero que aprendan todos estos espacios, que los conozcan, que los experimenten y que también los utilicen en pro de buscar ese cambio positivo. Yo sé que muchos jóvenes quieren causar un cambio en su comunidad, en sus espacios, salir del statu quo de nuestra sociedad en la situación en la que estamos. Y hay dos caminos, ¿no? O soy parte de, esto siempre nos decían siempre los facilitadores, ¿no? O eres parte de la solución o eres parte del problema. Ahora hay un nuevo lugar, el stand-by, ¿no? No soy ni de la solución ni del problema, solo estoy ahí. Y creo que muchos jóvenes tienen que salir del stand-by y romper ese estado y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que me perturba? ¿Qué es lo que yo, más allá de también perturbar o molestar, qué es lo que yo quisiera dejar? ¿O qué es lo que yo quisiera aportar? Desde mi ámbito personal o desde el ámbito ya más profundo, ¿no? La comunidad, el clima, la sustentabilidad, donde quieran tocar, toquen ese punto, ¿no? Creo que antes los jóvenes sin IA y sin un montón de herramientas eran más atrevidos. Hoy los jóvenes son muy pasivos, así que habría que salir un poco de esa pasividad y de ese sentir que todo va a estar bien o que todo va a estar como tiene que estar y tal vez tratar de pensar en qué queremos hacer porque el tiempo pasa muy rápido. Excelente. Bueno, ha sido una entrevista bien enriquecedora. Yo quería, aprovecho este momento para agradecerle. Para mí ha sido toda una experiencia poder estar acá, poder escucharla, poder hacerle transmitir algunas preguntas, algunas mías también. Tenía muchas inquietudes. Estar frente a una persona que le ha dado mitad de su vida a la organización, y ese sentido de altruismo, de querer aportar desde su ser, de su forma de ser. Simplemente usted, Alejandra Castillos, al margen de sus cargos, simplemente usted es como es, digamos, pero que tiene unos cimientos de la organización que hace pues que sea un ser humano referente para todos los jóvenes. Para mí es un honor realmente estar acá y haber tenido esta experiencia que para mí completa mucho mis expectativas, ese deseo de seguir aportando a la organización. Nos falta todavía unos mesecitos más para concluir la gestión y bueno, a seguir sacando fuerzas de ahí. Muy, muy contento. Voy a romper un poquito de protocolo. Tengo un pequeño detallito para que lo tenga aquí. Qué bonito, muchísimas gracias. Ahí está por ahí su eslogan para que lo tenga. Igual, vamos a spoilear. Ahí estamos. Bueno, no vamos a spoilear tanto. Muchas gracias y bueno. No sé cómo escogí la foto, pero esa foto es una foto muy especial. Que muchas gracias por ese recuerdo. Sí, y bueno, vamos a seguir la grabación, vamos a seguir esta entrevista. Algo más que se le haya quedado así, como que diga, quisiera decir esto más, porque ya después cerramos. Esas son sus pantallas, lo que quiere decir, por favor. Creo que lo único que queda decir es que se atrevan a vivir la organización. A todos los miembros, los que están en sala, los que nos están viendo o nos van a ver a través de estas cámaras, creo que es que se atrevan un poco más a vivir la organización. Hay algo que yo siempre transmito y voy a aprovechar estos lentes para hacerlo, y es que mientras más ustedes le den a esta organización, más van a recibir. A veces la fórmula suena rara, ¿no? A veces la gente no me entiende y los miembros me dicen, ¿cómo me vas a decir eso si al final la organización yo le estoy dando mi cuota, mi tiempo, y debería darme servicios, debería darme oportunidades, debería darme espacios o eventos o cosas, si quieren, hasta gratis? Créanme que así no funciona la JCI. La fórmula perfecta de esta organización es que si hay un proyecto, yo me meto a aprender o a hacer algo en ese proyecto. Si hay una academia, yo me meto a la academia a ser parte de ese aprendizaje que están dando. La inversión económica o de tiempo que le den a esta organización es inversamente proporcional al resultado. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto más ustedes o menos le den a esta organización, pues directamente la organización pues menos se les va a abrir. Y es porque no le están buscando el espacio. Aquellos miembros que nunca en su vida han ido a un evento nacional, pues hay la convención nacional en menos de un mes. Para aquellos miembros que nunca han ido a un evento internacional, pues los invito. Hay 6 eventos internacionales el próximo año. Si Dios quiere, vamos a estar en todos ellos con una asistencia masiva
las puertas, los oídos, el celular, los mensajes, todo está abierto para ustedes en la ayuda que necesiten para ser parte de la organización, pero vivir una experiencia internacional. Eso les pido. Aprovechen, vivan esta organización, métanse a todo aquello que les llame la atención y sáquenle el jugo, porque esta organización tiene espacio para todos. Tiene 4 diferentes espacios y áreas para desarrollarse. Vivan una a la vez, no se quieran comer toda la organización en un año, solo vayan paso a paso, pero no dejen de caminar. Es el mensaje más importante, creo, para cualquier miembro de la organización, en cualquier nivel. Y rétense a ir a un evento, rétense a hacer algo, a tener una meta, a tener un por qué estar en esta organización, por qué le invierto mi tiempo, por qué voy a JCI, por qué voy a las asambleas, por qué ya estoy 5, 3, 2, 1 año en esta organización, qué he sacado de esta organización. Si no han sacado nada, pues váyanse, porque no están ocupando bien su tiempo. Pero si le van a poner el objetivo a esta organización de sacar algo, pues van a ver que el siguiente año va a ser algo más grande y más grande y más grande, y no les va a dejar parar. Algo que tiene la organización que lo hemos olvidado es que esta organización tenía un lema y tiene un lema, que es 1 año para liderar. Puedes liderar un proyecto, puedes liderarte a ti mismo y cambiar algún hábito, puedes liderar una organización local o puedes liderar el mundo, pero solo tienes 1 año en el cual tienes que evolucionar y no puedes ir para atrás. La regla de esta organización es que el que fue presidente local no puede volver a ser presidente local. El que fue funcionario nacional, secretario, no puede volver a ser secretario, tiene que ser vicepresidente, tiene que avanzar. Entonces, si no aplicamos esa regla en nuestra vida y en la organización, estamos perdiendo el tiempo. Tienen que avanzar, tienen que ponerse el por qué estar en esta organización y van a ver que la organización les va a devolver exponencialmente lo que ustedes hagan. Y no les estoy hablando por discurso bonito, sino por haber vivido esta fórmula, si quieren, durante estos años y ser muy retribuida con todos los beneficios. No es fácil, ¿no? No es un camino llano, pero es un camino del que sacamos mucha gratitud y también mucho aprendizaje. Wow, excelente. Para mí, muy emocionado. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Bueno, con eso nos despedimos de este capítulo, de este podcast live, de transmisión. Ha sido para mí un gusto poder entrevistar a nuestra PC, Presidential Candidate, Alejandra Castillo. En esta otra oportunidad, Alejandra, un placer haberla entrevistado. Gracias JCI Santa Cruz. Podcast Lab.